Mientras que la expansión escandinava hacia Occidente se lleva a cabo sobre estados establecidos y organizados, con religión cristiana oficial y jerarquía social, cultura y legislación consolidadas, los escandinavos que llegan a las costas bálticas y penetran en la Europa oriental se encuentran con organizaciones tribales aún muy primitivas, paganas, sin jerarquía compleja. Desde fines del siglo VIII, los nórdicos que habitaban en la actual Suecia, también denominados varegos, comenzaron a instalarse como comerciantes y guerreros en la orilla oriental báltica, y desde allí, y a través de la intrincada red de lagos y ríos que comunica el Báltico con los mares Negro y Caspio, fueron haciéndose con el control de las rutas y tierras de lo que hoy son Rusia y Ucrania. Con el paso del tiempo, los escandinavos lograrán imponer sobre las tribus eslavas su sistema gubernamental centralista, bajo el mando de un príncipe o caudillo, fundamentalmente militar, aunque también con poderes administrativos. En principio se trata de organizaciones de índole local. Según las crónicas, como la de Néstor, el gobierno de la región del norte será de Rurik y sus descendientes, quien se instaló en Nóvgorod y gobernó allí por 20 años, transformando a la ciudad en el epicentro de la vida de los varegos en Rusia, y a su vez se generó a partir de allí una fluida comunicación con el imperio bizantino, mientras que la región de Kiev, al sur, estará bajo las órdenes de dos varegos, Askol y Dir, quienes, en la década del 850, partieron desde Nóvgorod a través de los ríos Lovat y Dnieper con dirección a la ciudad de Constantinopla para alistarse como mercenarios en el ejército bizantino. En su viaje al sur descubrieron que la ciudad de Kiev no contaba con un gobierno fuerte por las continuas luchas tribales, por lo que cancelaron el viaje y con su ejército tomaron la ciudad y se asentaron en ella. En el 860, según la crónica de Néstor, se realizó un ataque sobre la ciudad de Constantinopla con 8.000 soldados y 300 barcos aproximadamente, que acabó con la victoria varega, ya que Miguel III estaba envuelto en un conflicto contra los musulmanes en las costas de Siria, y para que los varegos se retirasen, les entregó oro, plata y sedas como ofrenda. Durante el reinado de Basilio I en el 874, para evitar futuras acometidas en sus territorios, se enviaron más presentes. En el año 879 muere Rurik, pero su hijo Igor era menor de edad, lo que llevó a Oleg, pariente de Rurik, a asumir la regencia, gobernando entre los años 882 y el 912. La rivalidad entre Kiev, gobernada por Dir y Askol, y Nóvgorod, gobernada por Oleg, alcanzó su punto más álgido ni bien Oleg subió al trono. En el 882 se inició una campaña militar que partió desde Nóvgorod en dirección sur, conquistando las ciudades de Smolensk y Liubech, situadas en los márgenes del Dnieper hasta llegar a Kiev, ciudad que Oleg conquistó tras el asesinato de Dir y Askol a manos de sus soldados. Para el año 908, el valle del Dnieper y la ruta que desde él llevaba al Don, estaban ya bajo el exclusivo control de los varegos y con ello se abría definitivamente la ruta hacia el Caspio y Persia. Las tribus eslavas situadas en la región oriental del Dnieper como los radimichos y severinos, que anteriormente entregaban tributos al Kanato házaro, se vieron obligadas por Oleg a rendirle tributo. La falta de respuesta del Kanato házaro ante los ataques de Oleg contra sus territorios coincidía con un periodo de revueltas dentro del Kanato que se había iniciado en el año 830. Para esta época, se produce la liberación del pueblo magiar del dominio házaro. Años más tarde, entre el 905 y 907, Oleg volvió a aprovechar la debilidad del Kanato para fortificar sus posiciones en previsión de un futuro contraataque, además de realizar incursiones en el mar Caspio. Sobre el final de su vida, Oleg dirigió un nuevo ataque contra Constantinopla. En el 911 se estableció un acuerdo entre Oleg y Bizancio, que establecía una serie de normas de convivencia, entre las que se prohibía el secuestro, el castigo de los homicidios, permiso para servir en el ejército bizantino y el libre comercio entre ambos territorios. En el año 912, Igor de Kiev, a la edad de 35 años, ascendió al trono del Rus de Kiev. Igor debió de hacer frente a los pechenegos, pueblo que se asentó en Crimea y las regiones bajas de los ríos Dnieper y el Don, pero no llegaron a formar una unidad política, permaneciendo en un sistema tribal y uniéndose únicamente para realizar ataques espontáneos a sus vecinos. Los pechenegos habían invadido la Rus en el año 915 e Igor se vio forzado a firmar un acuerdo de paz con ellos. Para el año 913 se desarrolla la primera gran expedición de los varegos en el Caspio, la cual reunió unos 500 barcos. Previamente, y para asegurarse una ruta segura hasta el Caspio, se pactó con los házaros la entrega de la mitad del botín a cambio de que les permitieran el paso por sus tierras.
La gran expedición se reunió en el Dnieper y por él bajó al Mar Negro y de este pasó al de Azov hasta la desembocadura del Don. Tras remontar este último, alcanzaron la gran fortaleza házara de Sarkel y desde ella y haciendo rodar sus barcos sobre troncos, alcanzaron el Volga. Tras navegar por el Caspio, atacaron la región persa de Gurgan y rechazaron un contraataque persa en las islas del sur del Caspio. Tras saquear toda la costa sur del mar Caspio, se dirigieron hacia el oeste y asaltaron Bakú. Cargados con un inmenso botín, subieron hacia el norte, pero los házaros traicionaron su tratado con ellos y los atacaron por sorpresa en la desembocadura del Volga matando a muchos. Entre el 935 y el 941, Igor, junto a los pechenegos, organizó un ejército con la intención de atacar Constantinopla. En mayo del 941 se hicieron con el control de algunos territorios de Bitinia, lanzando en julio de ese mismo año ataques sobre ciudades como Nicomedia y Crisópolis. Las tropas bizantinas evitaron que Igor avanzase más por la costa y prepararon Bizancio para su defensa. Igor planeó lanzar una ofensiva sobre la ciudad en septiembre, pero Juan Curcuas desplegó 15 naves armadas con fuego griego y la potencia militar del imperio derrotó a los kievitas. Dado que el prestigio guerrero era fundamental en la sociedad varega, Igor tenía que restablecer el suyo rápidamente y, en 943, se lanzará una nueva expedición contra Persia y la Albania caucásica. Los varegos lograron hacer pasar sus barcos hasta el Volga y abrirse camino por él hasta el mar Caspio para atacar y conquistar la ciudad de Barda, en la Albania caucásica, venciendo al gobernador y jefe militar de la provincia, Ibn Muhammad. Tomando la ciudad como centro, saquearon toda la región durante meses reuniendo botín y esclavos. Igor intentó volver a atacar a los bizantinos en 944, mediante una alianza con los pechenegos, pero Constantino VII fue avisado por los habitantes del Quersoneso y envió presentes a ambos pueblos para evitar el asalto. Se alcanzó un nuevo tratado, similar al del 911. Al año siguiente, y durante un ataque para cobrar tributos, Igor murió en una emboscada organizada por el líder de los drevilianos. Hasta que Sviatoslav alcanzara la mayoría de edad, su madre Olga ejerció la regencia. Durante los primeros años del reinado de Sviatoslav se produjo una importante expansión del territorio hacia las regiones orientales, a expensas del Kanato házaro o de sus aliados. En primer lugar, se enfrentará a los búlgaros del Volga en el año 964, que culminó con la toma y el saqueo de su capital, Volgar. Mientras atacaba la ciudad házara de Sarkel, clave para conectar el comercio entre el Don y el Volga, Sviatoslav decide acabar la campaña contra Hazaria, pues Constantinopla le invita a atacar al imperio búlgaro. Sviatoslav derrota a los búlgaros en el 968, tomando una gran parte de los territorios del norte de Bulgaria. Ante el sorprendente poder del Rus, Bizancio se apremia para firmar un tratado de paz con los búlgaros y se alía con los pechenegos para atacar Kiev en ese mismo año. Sviatoslav regresa para defender la capital y permanece allí hasta reorganizar a su ejército e iniciar de nuevo la campaña contra el imperio házaro, que finaliza con la destrucción de la capital, Atil, quedando el Kanato como una potencia meramente nominal. En el año 969, reinicia la campaña contra el imperio búlgaro, junto con magiares y pechenegos. Sviatoslav tuvo que reconquistar todos los territorios que se perdieron cuando se retiró para defender Kiev. La campaña continuó hacia la capital búlgara de Preslav, poniendo fin a la misma tras una alianza con el zar Boris. Los bizantinos se prepararán para la guerra, bajo el mando de Juan Tzimiskes. En el año 970 se enfrentarán en la batalla de Arcadiópolis, que acabó con una victoria bizantina. En abril del 971 los bizantinos ocuparon la capital búlgara, Preslav, lo que supuso un duro golpe para la coalición. Sviatoslav se recuperará y dirigió un ataque hacia Constantinopla, saqueando todo a su paso. En julio del 971 se produce la batalla y el asedio de Dorostolón, en el delta del Danubio, finalizando después de 3 meses. Finalmente, Sviatoslav y Tzimiskes acuerdan la paz. En el tratado, Sviatoslav acordaría la retirada de sus tropas de Bulgaria y que no volvería a atacar Bizancio. A cambio, Bizancio reconocía la expansión de Kiev al norte del Mar Negro. Sviatoslav moriría en el 972 en un asalto pechenego durante su regreso a Kiev. Con su muerte, se produce la división del reino entre sus hijos, Yaropolk, Oleg y Vladimir. Yaropolk y Oleg inician una guerra entre ellos, en donde el segundo morirá, mientras que Vladimir visita al Jarl Haakon Sigurdsson en busca de mercenarios para recuperar todo el territorio del Rus. Vladimir quedará al frente de la Rus de Kiev, luego del asesinato de su hermano, en 980.
Vladimir, una vez al frente de la Rus, decide convertirse al cristianismo ortodoxo, siendo apoyado por el Imperio bizantino, que le aseguraba buenos tratados comerciales y además de ofrecerle a la hermana del emperador Basilio II en matrimonio como garantía. Además, Vladimir defenderá al Rus de los pechenegos a la vez que fortifica la región. Vladimir entregará el control de Nóvgorod a su hijo Yaroslav, pero este se rebela. Vladimir muere de camino a enfrentarse a Yaroslav. A partir del reinado de Yaroslav podemos empezar a ver los primeros problemas que en un futuro darán lugar a la desintegración de la Rus de Kiev, pues durante su reinado se van a producir numerosos enfrentamientos entre él y sus hermanos por el dominio de Kiev. Su muerte en el año 1054 marca el inicio del proceso de desintegración de la Rus, el cual finalizará con la conquista por la Horda de Oro de los territorios del Rus en el 1240.